Vamos a continuar y empezamos con la meditación, con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burnier. Bueno, vamos a entrar ahora a la ciencia del sonido y del espíritu, y en relación a los trozos de libros que vienen como más cortos para no estar cambiando o brincando de un libro a otro, lo voy a dejar para otra ocasión y entramos en un tema un poco más largo que es la ciencia del sonido y del espíritu. Bien, vamos a empezar con el tema del sonido, es un tema muy interesante. Vamos a recordar un poco el modelo general de cómo funciona todo esto. Tenemos acá, ya habíamos visto, ya habíamos revisado en una de las obras de Charles Leadbeater y de Annie Besant, la formación de Mahat, y cómo Mahat, cuando se da la mente al ser humano, inmediatamente esta estructura que es muy compleja, inmediatamente de ella brota el ahamkara, que es el sentido de yoidad, e inmediatamente después del sentido de yoidad brota algo que Annie Besant bautizó como el pensador, el que va a tomar decisiones, que está vinculado a la mente en general y a ahamkara, y a partir de ahí se tiende un puente doble hacia las porciones inferiores, que sería la mente inferior, y el puente hacia arriba, hacia las porciones superiores, en donde está el yo superior. Y estos dos puentes se les ha llamado en esta elongación de un mismo elemento, antakarana. Entonces hay estados vibracionales, uniendo un poco a este esquema, el de las formas de pensamiento de Leadbeater. Tenemos entonces aquí una serie de esferas o planos vibracionales que son los que nosotros elegimos o elige el pensador antes de tomar decisiones. Todo esto alimentado por una batería que viene del Sol, que es prana, donde está la fuerza vital también, y luego tenemos en la parte de abajo, bueno, el cuerpo físico, etc. Este esquema es para poder ubicar al sonido. Entonces, en el caso del sonido, que sabemos nosotros que son escalas vibracionales que van a través del viento, en el caso concreto del plano físico, y en el caso del plano metafísico, donde no hay viento, también son ondas vibracionales, es decir, frecuencias, hercios, ondas con sus crestas y sus valles, que pueden ser más sutiles cuando están en la parte superior y menos sutiles cuando están en la parte inferior. Bueno, tenemos nosotros entonces sonidos neutros y luego sonidos con contenido. El sonido neutro es un sonido del cual no tenemos nosotros contenido, pero el sonido que tiene contenido entonces ya propicia lo que es un formato de comunicación. Entonces, el sonido que viene de abajo le podemos llamar ruido, y puede haber ruidos continuos que se producen por maquinarias, campanas, cosas, irrupten, ventiladores, bombas, todas las fuentes que nosotros conocemos de ruidos. Hay ruidos intermitentes, ruidos impulsivos, y estos ruidos normalmente no tienen significado a menos que la persona quiera dárselos. Y en la parte de arriba tenemos vibraciones armónicas, donde estaría la música divina, y estos dos, tanto el ruido inferior que viene de Kama como el ruido superior que viene de la música divina, o en este caso de Buddhi, entre esos dos se genera todo este puente de Antakarana, y a través de él es que tomamos las decisiones que tomamos. Entonces vamos a vincular el sonido a todo esto. Esta es la famosa alegoría de la caverna. Entonces tenemos aquí, estos son los significados de las imágenes vibracionales con los encadenados. Después tenemos el pensamiento lógico de la realidad concreta, que implica otro tipo de sonido. Después tenemos el pensamiento inferencial, que es la realidad deductiva, tiene otro tipo de vibración. Y finalmente el discernimiento e intuición de la realidad búdica que nosotros contemplamos en teosofía. Aquí están los planos sutiles, que también los ve la física cuántica, y aquí el plano de la física clásica. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya los temas que tienen que ver específicamente con el sonido. Dice HPB en la clave de la teosofía: enseña la ciencia esotérica que cada sonido en el mundo visible despierta su sonido correspondiente en los reinos invisibles.
e impele a la acción a una u otra fuerza en el lado oculto de la naturaleza. De ahí que lo que decimos y lo que pensamos tenga repercusiones kármicas y repercusiones en el lado oculto. Vamos a leerlo otra vez porque es importante y de hecho lo voy a repetir en el siguiente slide. Enseña la ciencia esotérica, dice HPB, que cada sonido en el mundo visible, es decir, cada sonido que elegimos producir o interpretar en el mundo visible, automáticamente despierta un sonido concomitante en los reinos invisibles e imperial de una u otra fuerza en el lado oculto de la naturaleza. Y aquí tenemos los planos en donde vamos a ver las formas densas, menos densas, formas sutiles y el mundo de la no forma. Y este es el mismo esquema de la caverna, pero visto desde la parte de abajo, lo que sería la parte más densa, el plano físico, y cómo poco a poco esto va trascendiendo hacia arriba. Y estos son todos los planos desde el primer, segundo y tercer aspecto. Después tenemos el plano divino que conocemos que se llama Adi Anupadaka y la parte superior del Nirvana, que son mundos de la no forma. Después de la parte baja del Nirvana, que es el plano átmico, hasta la parte alta y baja búdica, que es intuición. Aquí tenemos el plano mental, el emocional y el plano físico. Esto ya lo conocemos. Estos son los nombres sánscritos de cada uno de estos planos y estos son entonces los estados vibracionales que nosotros podemos en un momento determinado interpretar en función de la parte en la cual estemos todos vibrando. Bueno, vamos ahora con los contenidos que nos comenta HPB en la clave de la teosofía. Repetimos lo que ya habíamos dicho en la anterior. Enseña la ciencia esotérica que cada sonido en el mundo visible despertará su sonido correspondiente en los reinos invisibles e impele a la acción de una u otra fuerza en el lado oculto de la naturaleza. Además, y aquí hablamos de correspondencias, cada sonido que es creado corresponderá con un color y con un número, una potencia espiritual psíquica o física, y con una sensación en el mismo plano en el que fue generado. Todos estos hallan un eco en cada uno de los elementos hasta allí desarrollados, y aún en el plano terrestre, en las vidas que pululan en la atmósfera terrena, incitándolos de este modo a la acción. Todo esto hace el sonido con significado. El sonido con significado es muy complejo porque es la intención que tiene una persona a través del pensamiento de que se genere algo, se genere una entidad en las formas del pensamiento. Esto viene descrito por el libro que escribió Leadbeater, y entonces se genera un algo, es decir, una forma, que va a durar durante un tiempo en el plano metafísico antes de desintegrarse. Pero esta es formada y esta va a generar, vamos a leerlo otra vez con cuidado, dice, en estas correspondencias este sonido no es estéril, sino que cada sonido producido inmediatamente generará correspondencias con colores, con números, con potencias espirituales, psíquicas o físicas y con sensaciones. Todo lo que creamos en el mundo de la no forma, en el mundo del pensamiento, inmediatamente va a generar correspondencias, es lo que nos está diciendo HPB. Todos estos hallan un eco en cada uno de los elementos hasta allí desarrollados. Ojo, un eco quiere decir que va y viene. Y aún en el plano terrestre, en las vidas que pululan en la atmósfera terrena. Es decir, se llena la luz astral de todo esto, incitándolas de este modo a la acción, ya sea en un sentido o en otro. Bueno, como verán, es un poco complejo la forma que encontró HPB de explicar estas cosas, por eso nos vamos a ir un poco lentos para tratar de entenderlas. Así que una oración, ahora vamos con los sonidos con significado que vibran en tesituras muy altas. Así que una oración, es decir, una oración meditada, no una oración rezada como pericos, sino meditando lo que estamos diciendo. Así que una oración, a no ser que sea pronunciada mentalmente y dirigida al Padre de uno mismo, al Padre interno, en silencio y en la soledad de su retiro, debe tener a menudo resultados más desastrosos que benéficos, desde el momento en el que se considera que las masas son completamente ignorantes de los poderosos efectos que ellas, las oraciones, así producen. Para que se produzca buenos efectos, la oración debe ser pronunciada por uno que sepa el modo de hacerse oír en silencio, cuando, dejando de ser una oración, se convierte en un mandato. De muchas de esta literatura han salido las versiones modernas de los decretos y este tipo de cosas que tienen un trozo de verdad porque han sido descritas en los libros ocultistas y se refieren básicamente a todo esto. Vamos a leerlo otra vez porque es muy importante. Entonces, una oración que puede ser una oración, una frase, pero también puede ser una oración
en el sentido de una plegaria, a no ser que sea pronunciada mentalmente y dirigida al Padre. Aquí está hablando es un Padre Nuestro, rezado de una manera distraída. Por eso dice, a menos que sea pronunciada mentalmente y dirigida al Padre de uno mismo en silencio. Si yo ubico mentalmente a mi Padre interno en silencio y dirijo un puente hacia Él en el interior de mí mismo y produzco el silencio necesario para lo que se va a producir como sonido pueda interpenetrarme en mi estructura más profunda y llegar a mi Padre en silencio, en ese caso la oración será una oración potente, tendrá más o menos el sentido que yo estaba tratando de dar. Pero si no, bueno, entonces debe tener a menudo resultados más desastrosos cuando se leen estas plegarias de una manera más superficial que benéficos. Hablando de estas cosas con algunos que saben de estos temas, hablan de que en Occidente hay momentos en donde la persona está muy motivada para generar este tipo de rezos, cuando se muere un ser querido, cuando está pasando por una situación muy difícil, las personas más sensibles en relación a la invasión que hizo Rusia de Ucrania, todo este tipo de cosas pueden motivar a que una persona genere un rezo hacia su Padre oculto, hacia su Padre en silencio, y que tenga una perfecta concentración para que pueda llegar desde lo más profundo de sí mismo, la plegaria, a la parte más profunda de su estructura y de esta manera pueda desplegarse hacia la totalidad. Entonces pasa a veces en Occidente, pero no siempre. A través de la meditación y a través de la disciplina que todos podemos adquirir poco a poco, entonces consideramos fabricar estos puentes. Continuamos con lo que dice. Entonces, lamentablemente las masas que son completamente ignorantes de que estas oraciones tienen poderosos efectos, entonces se pueden rezar con superficialidad, en cuyo caso producirán otro tipo de efectos. Para que produzca buenos efectos, la oración debe ser pronunciada por uno que sepa el modo de hacerse oír en silencio, cuando dejando de ser una oración se convierte en un mandato. ¿Por qué un mandato? Me mando a mí mismo estar en perfecta concentración, me mando a mí mismo trazar un puente hacia la parte profunda de mi interior, que llamamos al Padre interno, que vive en el silencio y en la soledad de su retiro, que vive en secreto, y mandándome a mí mismo todo esto, entonces le pido protección y permiso para lanzar a través de mí, de mi superficialidad y a través de esta oración, la solicitud que estoy haciendo a través de la oración que estoy pronunciando. Bueno, esto está, seguimos con el sonido ya en un efecto un poco más complicado, ya avanzamos algunas cosas muy importantes respecto a cómo debe hacerse esto. En la doctrina secreta, en el tomo 1, página 606, se lee lo siguiente. Vamos a ver más del sonido. Decimos y sostenemos. Vean cómo empieza HPV. Decimos y sostenemos. Que el sonido es, acuérdense que en inglés muchas veces cuando afirmamos algo decimos suscribo, sostengo. Es decir, no nada más lo digo, sino que lo sostengo, lo defiendo. Que el sonido es, entre otros, un poder oculto tremendo. Voy a repetir. El sonido es, entre otras cosas, un poder oculto tremendo cuando está bien utilizado. Una fuerza estupenda cuya potencialidad más insignificante, dirigida por el conocimiento oculto, no podría ser contrarrestada por la electricidad engendrada por 1.000.000 de Niágaras. Puede producirse un sonido de tal naturaleza que levantaría en el aire la pirámide de Keops. ¿Por qué dice Niágaras? Hay que recordar entonces que una de las fuentes más importantes de electricidad del mundo está en las famosas cataratas del Niágara, en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Y aquí la pirámide de Keops, bueno, ya sabemos a qué se está refiriendo. O haría revivir a un moribundo o a un hombre que fuese a exhalar el último suspiro, comunicándole nuevo vigor y nueva energía. Porque el sonido engendra, o más bien atrae y reúne los elementos que producen un ozono, un O3 molecular, cuya fabricación, es decir, un ozono etérico, cuya fabricación está por encima del poder de la química, pero está dentro de los límites de la alquimia. Puede hasta resucitar un hombre o un animal cuyo cuerpo vital astral no haya sido separado todavía de un modo irreparable del cuerpo físico, por la ruptura del cordón ódico o magnético.
La que estas líneas escribe ha sido salvada 3 veces de la muerte mediante este poder. Ven ustedes qué belleza de lo que está aquí confiando HPV en relación al sonido. Esta es la ciencia del sonido. La forma, en esta ciencia entonces se comparte la forma en la que debemos dirigir nuestras plegarias y nos está explicando aquí el enorme poder que puede tener. Y para compararlo está usando la pirámide de Keops y a las fuentes de electricidad convencionales que existían en aquella época relacionadas con la electricidad que se hace a través de los conceptos hidroeléctricos. Vamos con los ejemplos de esto que está comentando. Vamos a hablar de la K, dentro de muchas letras, en muchos alfabetos y en muchas formas, para ver entonces lo que ella está comentando como las unidades mínimas sin significado. En el estudio de las lenguas, en el estudio de las producciones de sonidos con significado, es decir, de los lenguajes, hay 5 niveles. El nivel fonológico, morfológico, semántico, sintáctico y léxico. En el nivel morfológico tenemos unidades mínimas distintivas sin significado y en el fonológico. Y en el morfológico son unidades mínimas distintivas con significado. En la parte de teosofía se habla de que siempre hay un significado, a pesar entonces de que en la lengua, en las lenguas como han sido estudiadas en la lingüística, no se vea de esa forma. Entonces la KA, que sería la parte del morfema, en vez de la pura K, es la 15ª letra del alfabeto sánscrito. Hay que recordar más sofisticadas, más elevadas y de mayor vibración que existen. Y la primera de las consonantes suena como nuestra KA o como la C adelante de la A o U. Hay además en el sánscrito la K aspirada, K. La segunda de las consonantes que en las transliteraciones se suele escribir como KH o K con una biguilla en la parte superior. Esta última letra suena como J castellana a las voces de jefe o koya. La letra K es símbolo de uno de los nadis, esta es la parte importante, que proceden del corazón según Rama Prasad. En el sentido místico, Ka designa a Brahma, Vishnu y Kama, y Agni. Esta palabra designa también todo objeto material o espiritual dotado de movimiento, es decir, que sería el sonido con significado, con movimiento, aire, viento, agua, fuego, sol, éter, tiempo, etc. Cuerpo, alma, inteligencia, alegría, gozo, placer, felicidad. En el lenguaje del antiguo Egipto, Ka es el nombre del cuerpo astral. Doctrina Secreta, tomo 2, página 670. Estos son solamente ejemplos de lo que ya vimos hace un momento. Entonces, aquí nos está comentando muchas de las peculiaridades que tiene el utilizar lo que nosotros podemos utilizar como lenguaje o como invocaciones. Y aquí estamos poniendo un ejemplo tan simple como simplemente una letra. Y aquí tenemos un ejemplo de este diccionario que lo podemos bajar de internet, del sánscrito. Y vamos a ver entonces la KA seguida de CH, T y D. Normalmente está muy bien ubicada porque, por ejemplo, Kachaya, que es aspereza o corrupción, Kachima, objeto de veneración situado en un lugar consagrado, como un árbol, Kata, dolor, mal físico, moral, Kachaka, una división del tiempo equivalente, bueno, Kachakara, literalmente lugar de miseria, Cachacana, mansión del dolor, Kadana, terror y turbación, Kadarta, desventura o mal. Vean cómo la misma raíz tiene derivaciones en donde es muy fácil para la mente de un ser humano, a través de estas raíces, agrupar cosas que tienen que ver con el dolor y en general con el sufrimiento. Y luego la misma acá, continuada con IL, LV y KI, entonces tenemos el Kailasha, que es como el monte, este es metafísica, cielo, mansión de los dioses, una cadena montañosa en el Himalaya, al norte del lago Masanovara, también llamado Manasa. Dicha montaña está habitada por Kubera, etcétera, etcétera. Esto es todo bueno, es el Kailas. Kailem, vasos o vehículos para la fuente de las aguas de la vida. Kaivaya, unidad, aislamiento, independiente, liberación, emancipación, bienaventuranza. Kaki o Kakin, mónada del ser individual, Jiva. La palabra Kakin está compuesta de K más Aake más In. La primera sílaba K denota placer. En Kaki hay muchas historias, alguna vez hablando con un militar norteamericano, del reloj que utilizaron los norteamericanos cuando entran en la Segunda Guerra Mundial. Es un reloj automático, es decir, que tiene maquinaria, no es un reloj de pila, y este reloj necesitaban llevarlo los pilotos y no podían llevar un reloj europeo, tendría que ser un reloj americano, entonces lo hicieron, se llama Hamilton.
y la versión Hamilton de los relojes Hamilton de los pilotos es la versión Kaki. Entonces el reloj Kaki tiene una enorme peculiaridad. Al ser denominado de esta forma, tiene una determinada vibración y tiene un determinado tipo de impacto. Si se hizo esto consciente o inconscientemente, es lo que yo discutía alguna vez con este señor. Independientemente de eso, pudo haber sido subconsciente, es decir, por fuerzas que ligaron a una persona para que se le ocurriera algo así, etc. Estábamos hablando de la liberación del mundo de lo que sucedió en aquel entonces. Eran los Puranas que Akasa solo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado del logos, símbolo. Aquí empezamos a hablar ya de símbolos. Y además símbolos que tienen significado, es decir, que han sido descifrados, porque los símbolos no descifrados son símbolos todavía sin significado. Entonces, ¿es un símbolo descifrado de quién? Pues del mismo logos, o sea, el verbo, el lenguaje en el sentido más místico. Vamos a leer otra vez. Los Puranas, otra vez, Akasa tiene un solo atributo, el sonido. ¿Por qué dicen que el sonido? Porque el sonido no es más que el símbolo descifrado de logos, o sea, el verbo, el lenguaje en el sentido más místico. En el mismo sacrificio se llama al dios Akasa. En estos misterios pertenecientes al sacrificio de Akasa, que es el Deva omnipotente, que todo lo dirige y desempeña un papel de Sadasha, el superintendente de los mágicos efectos de cualquier ceremonia religiosa. El Sadasha, entonces, es el superintendente de lo que va a realizarse en una ceremonia religiosa que tiene, normalmente, la intención de ayudar, de dar compasión y en general, de generar armonía. Tenía en la antigüedad designado su propio Jotri, sacerdote, que tomaba su nombre. El Akasa es el agente indispensable de toda Kritya, que es operación mágica, religiosa o profana. La expresión de excitar a Brahma significa despertar el poder que yace latente en el fondo de toda operación mágica, pues los sacrificios védicos no son en realidad otra cosa que ceremonias mágicas. Este poder es el famoso Akasa del que hemos estado hablando en todo este párrafo, bajo el aspecto de Kundalini, es decir, de creación. Electricidad oculta, el alcajés de los alquimistas, en cierto sentido, o el disolvente universal, lo que regresa a la catedral a los ladrillos para que estos ladrillos puedan reconvertirse y reusarse y poder generar algo nuevo. La misma anima mundi en el plano superior como la luz astral en el inferior, en el acto de sacrificio, el sacerdote está penetrando el espíritu de Brahma. Durante aquel tiempo es el Brahma mismo, otra vez en Nisi sin ver. Otra vez es un párrafo complejo, pero quedémonos con la parte más importante, que es lo que arranca en el párrafo con el tema de los Puranas, y que atribuyen a Akasa un solo atributo, que es el sonido. Pero no es un sonido común y corriente, es el sonido más elevado que podamos imaginar, es el lenguaje en el sentido más místico, que es un símbolo descifrado del logos, es decir, de la intención del logos, que viaja a través de este estado vibracional que llamamos lenguaje simbólico, y que a su vez va a ser productor o emanador o creador o formador o constructor de lo que venga. O sea, el verbo, el lenguaje en el sentido místico. En el mismo sacrificio, entonces se le llama Dios Akasa, porque estamos hablando de que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo que viaja como un decreto para que pasen las cosas que deben pasarse. Ya los emanacionistas también hablaban de este tema, más o menos ubicado en el contexto de la propia emanación del todo. En estos misterios pertenecientes al sacrificio, Akasa es el Dios, el Deva, omnipotente. ¿Por qué es el Dios omnipotente? Porque es el sentido más místico, es el atributo más místico de Logos. El superintendente de los mágicos efectos de cualquier ceremonia religiosa. No es el intendente, tampoco es el Logos, pero es el superintendente. Tenía una antigüedad designada a su propia Jotri, sacerdote, que tomaba su nombre. El Akasa es el agente indispensable de toda la operación mágica que se llama Kritya, religiosa o profana. La expresión de excitar a Brahma significa despertar el poder que yace latente en el fondo de toda orientación. Bueno, vamos a pasar a la que sigue y estamos viendo que esto tiene lo suyo. El famoso, bueno, el alcajés de los alquimistas que ya conocemos y el aspecto Kundalini, todo esto viene en Isis sin ver. Akasa es el nombre del primer tattva, ahora pasándonos al estudio de los tattvas. Es el éter sonorífero, es decir, es el éter con sonido. Es un tattva importantísimo. Todos los restantes derivan de él. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver hace un momento.
Porque si el logo se expresa en su sentido más místico a través del lenguaje, es decir, del sonido con significado, que tiene instrucciones, por lo tanto, entonces, de este lado estamos viendo que el éter sonorífero es el tattva más importante. Todos los demás derivan de él, viven y obran en él. Todas las formas e ideas del universo viven en él, en el éter sonorífero. No hay cosa viviente en el mundo que no esté precedida o seguida de acaso. Este es aquel estado del cual podemos esperar que salga inmediatamente toda otra sustancia y todo otro tattva, o más estrictamente en el cual toda cosa existe, aunque no se vea. Eso otra vez se derrama pasar y entonces estamos viendo aquí tratando de entender lo que es eso. Y ahí hay unas manos que lo contienen todo. En la casa entonces está vinculado, está relacionado con la formación, con la creación, con la destrucción, con la aparición, con la emanación, de todo lo que podamos nosotros imaginar. Por lo tanto, entonces es el tattva más importante y es el tattva primigenio. Como podemos ver, en términos de sonido, la ciencia está muy lejos de explicarnos las cosas que nos explica el ocultismo, pero muy, 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 muy lejos. Lo podemos ver entonces a través de esta referencia que estamos haciendo el día de hoy. La casa no es el éter admitido como hipótesis por Newton, tampoco es el éter de los ocultistas, es mucho más. La casa es la síntesis del éter, es el éter superior. Es muy común, entonces, en estas descripciones que cada uno de los elementos se subdivida en superiores o inferiores o incluso en 7 niveles. Entonces, el éter superior de lo superior, lo que sería en la subdivisión el éter 1, es decir, la parte más sofisticada y más elevada, es el éter superior. Es el éter, el revestimiento o uno de los aspectos de la casa en su forma o cuerpo más grosero. Ocupa toda la vacuidad del espacio, o mejor dicho, todo el contenido del espacio. Y su propiedad característica es el sonido, la palabra, el verbo, el sonido con significado. El sonido con significado que puede ser simbolizado y por lo tanto puede ser comprendido por las jerarquías que al comprenderlo harán, como el demiurgo, la construcción necesaria, la formación necesaria de lo que a ellos se les pida. Es el quinto de los 7 principios o elementos cósmicos, que a su vez tiene 7 estados o aspectos o principios. Bueno, esta es la complejidad que tiene la casa desde el punto de vista del sonido, vinculado con el éter superior, que aquí es como se nos lo explica HPB, para que lo podamos entender, pero que sabemos que esto es mucho más complejo de lo que aquí ella está explicando. Los mantras, vamos con otras oraciones, los famosos mantras. Son versos, es decir, son armónicos, son agradables a los sentidos, son estéticos y con contenido. Ahora tenemos entonces frases con contenido, pero además que producen un sentido agradable a los sentidos, producen un efecto agradable, es decir, son estéticos. Los mantras son versos tomados de obras védicas, hablando específicamente de los mantras de Oriente. Ya sabemos que los Vedas son los libros sagrados que tiene la antigua cultura hindú. Vedas, Upanishads y el Bhagavad Gita son entonces una línea de sabiduría impresionantemente grande. Ya vimos aquí algunas de las cosas relacionadas con estas obras y usados como encantos y hechizos. Por mantra se entiende toda aquella porción de los Vedas que son distintas de los brahmanes o su interpretación. Son mantras, encantaciones, en salmos, son ciertas combinaciones de palabras rítmicamente dispuestas, tiene que haber armonía, mediante las cuales se originan ciertas vibraciones que producen determinados efectos ocultos. Entonces, son sonidos que han sido cuidadosamente generados, creados, han sido escuchados metafísicamente por las personas que nos han legado todo esto y que al hacer ciertas combinaciones de palabras se convierten como en llaves que abren cerraduras y abren puertas, solo que hay que decirlo rítmicamente y esto se hace de manera dispuesta mediante las cuales se originan ciertas vibraciones que producirán determinados efectos ocultos. Esotéricamente los mantras son más bien invocaciones mágicas que oraciones religiosas. Como enseña la ciencia esotérica, cada sonido en el mundo físico despertará el sonido correspondiente en los reinos invisibles e incitará a la acción alguna fuerza u otra en el lado oculto de la naturaleza. Ya lo habíamos entonces explicado al principio. Eso también es de HPB, de la doctrina secreta en el tomo 3. El sonido es el más eficaz y poderoso agente mágico y la primera de las llaves
para abrir la puerta de comunicación entre los mortales y los inmortales. Otra vez, Doctrina Secreta, tomo 1, 502. Por otra parte, cada letra dentro de este sonido que nosotros vamos a crear y que es un sonido con significado y que sabemos que tiene un sentido eficaz y que hemos heredado de las jerarquías que nos lo han confiado porque saben ellos que son llaves que nos ayudan a nuestro propio desenvolvimiento. Entonces, por eso, cada letra tiene su significado oculto y la combinación de las letras generará un significado todavía más profundo y más oculto, como el caso del Aum, ¿se acuerdan ustedes? Y por razón de ser, es una causa y un efecto de otra causa precedente, y la combinación de estos producirá con mucha frecuencia los más mágicos efectos. Las vocales, sobre todo, contienen las potencias más ocultas formidables. Otra vez, Doctrina Secreta, tomo 1, 121. Los mantras están sacados todos de los libros especiales que los brahmines mantienen ocultos, y según se dice, cada uno de ellos produce un efecto mágico, puesto que quien lo recita o lee, con solo cantarlos, con la entonación debida, originará las causas secretas que se traducirán en efectos inmediatos de acuerdo a lo que cada quien esté solicitando. Otra vez, Doctrina Secreta, tomo 1, 511. Bueno, estamos viendo entonces las enormes repercusiones que tiene el sonido, la enorme profundidad que está inmersa en la producción de todo lo que son sonidos con significantes o significados, y la enorme responsabilidad que tenemos los teósofos de entender estas cosas y de hacerlo con mucha prudencia, con mucho cuidado. Es decir, es un legado muy importante, pero tenemos que saber lo que tenemos en nuestras manos como conocimiento. Bueno, rezos y plegarias. Vamos a hablar, este es uno de los rezos y plegarias dentro del budismo tibetano. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Es por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que es Paga Konchong Sum Gigaka, esto es en tibetano, Pai Top Kichir, quiere decir por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad. Vamos a verlo con calma. Por aquellas enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, esas tres joyas supremas, las más altas, poseen en sí mismas el poder de la verdad y están dadas en formas de enseñanzas. Es decir, hay tres joyas en formas de enseñanza, tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad. Es la primera parte de la invocación. Luego viene otra vez la parte en tibetano, Long Pargur Ching, palmada, se hace una palmada, Parma Chunging, otra palmada, Shiwar Gulching, etc. Que los obstáculos internos y externos se transformen, una palmada. Que se disipen, otra palmada. Que se apacigüen, otra palmada. Sin Kru Ye Soha. Y luego sigue, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, otra vez. Eso se hace con tonos y con un tono especial para cantarse. Minun Pakyon Dang Dral Wandang, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Y aquí tenemos un esquema pequeño que hice, entonces tenemos la materia forma, e ir más allá, como dice acá, e ir mucho más allá. Entonces, ese es el Paragate, Parasamgate, Bodhisoha, que es ir más allá, ir mucho más allá, e ir mucho, mucho más allá. Y en el mucho más allá está apaciguando los 8.000 obstáculos o los 80.000 obstáculos que tenemos para conseguir lo que nosotros queremos a través del rezo. El Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría es una de las oraciones más complejas, más profundas, más increíblemente poderosas que conoce la sabiduría humana. Específicamente, pertenece al budismo tibetano. Entonces, se llama el Sutra del Corazón. Y lo que dice es, me postro ante la triple joya, y ahí viene en tibetano. Así oí una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre o Rajarilla, acompañado de una gran asamblea de monjes y bodhisattvas, y aparece todo en el lenguaje original. En aquella ocasión, Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Masattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de la existencia inherente. Todo esto está diciendo la oración del famoso Sutra del Corazón. Por supuesto, esto se reza en tibetano, también se puede rezar en inglés, ellos tienen la traducción en inglés, y también teóricamente en castellano. Siempre dando la entonación, porque hay una entonación musical, es decir,
hay una serie de tonos en los cuales esto debe ser rezado. Luego, antes de tales sabios y filósofos mueran, ellos aprenderán a renunciar a sus sentidos, sabiendo que estos son enemigos de sus almas inmortales. Y aquí hay que irse con cuidado y con calma. Antes de que tales sabios, los que hacen estos rezos, y filósofos mueran, ellos aprenderán a renunciar a sus sentidos, sabiendo que estos son enemigos de sus almas inmortales. No permitiré a los malos sentidos controlar los cuerpos de aquellos que me aman. Tampoco permitiré que malas emociones y malos pensamientos entren en ellos. Otra vez, esta es una especie de plegaria, una plegaria individual de control, muy parecido a lo que habíamos visto en el Taya Taya Om Taya Sonja. Entonces, en donde la persona a través de su voluntad y su intelecto y su inteligencia, lo que está haciendo es bloquear cualquier cosa que pueda afectar el proceso en el cual la persona ya ha sido imbuida. Vamos a revisarlo otra vez, porque está aquí en este Taya Ta, Gate Gate para Gate, Par Samagate Bodhisoja, que es esto, ir en materia forma, salir de ella, ir más allá, ir mucho más allá, y mucho, mucho más allá. ¿Para qué? Para que los obstáculos internos y externos se transformen, es decir, para quitarlos, que se cambien, que se disipen, que se apacigüen, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Entonces, esta es una primera plegaria que anima al que va a rezar para que todos los bloqueos interiores que tenga, independientemente de la fuerza que estos tengan, puedan disiparse, disminuirse o transformarse. Y lo dejen listo para una oración que puede ser ya el Sutra del Corazón, que es el que estamos viendo acá. Entonces, aquí está hablando de toda la historia de lo que pasó con Bhagavan, con Avalokitesvara, etcétera, etcétera. Y aquí continúa. En el Sutra del Corazón, entonces, antes de que tales sabios, cualquiera, se mueran, aprenderán a renunciar a sus sentidos, sabiendo que estos son enemigos de las almas inmortales. No permitiré a los malos sentidos controlar los cuerpos de aquellos que me aman. Me hago como un portero guardián. Aquí empieza la parte de visualización importante. Yo me hago como un portero o guardián y cerrado mal, protegiendo al sabio de su propia naturaleza inferior. Y aquí tenemos la visualización del regente que es como un portero que está antes del pensador y que está orientado hacia abajo y que puede estar activado o desactivado. Esta ya es una versión occidental, es una versión creada a través pues, de las muchas charlas que hemos tenido Isaac y yo y de los lugares que hemos, bueno, en donde hemos escuchado estas cosas. Y esto que no sabemos si existe o no, pero sigue un poco este sentido. Es decir, tenemos a un sabio que tiene su propia naturaleza interior que va en contra de él. Entonces se forma una imagen de pensamiento que es un guardián, y este guardián va a proteger al sabio. Y para protegerlo, entonces debe evitar que muchos de las influencias inferiores puedan llegar a él y afectarlo, que es lo que estamos pidiendo en la primera plegaria, que es esta, acuérdense, que es entonces que los obstáculos interiores se transformen, se disipen, que se apacigüen. ¿Quién lo hace? Lo hace en este caso el regente que está allí tratando de cuidar, que las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Su función es facilitar que esto pase. Y luego, por lo tanto, pero al malo, el envidioso y el codicioso, vengo, no, ya que tal no puede entender los misterios de la mente. Por lo tanto, soy inoportuno. Los abandono al demonio de venganza de aquellos que hacen en sus propias almas, ya que el mal cada día se aumenta y atormenta al hombre más bruscamente, y cada malo hecho añade a los malos hechos, que son idos antes de que hasta ahora finalmente el mal se destruya. El castigo de deseo de la agonía de la no realización. Esto es de Hermes Trimigesto. Esta es una traducción, bueno, habría que ponerla en una versión que fluya mejor, pero está hablando entonces de las porciones más bajas de la naturaleza de la mente inferior, divididas en tres: la maldad, la envidia y la codicia. Y luego explica que ellos, los que vibran ahí, no pueden entender los misterios de la mente y será inoportuno tratar. Y los abandona. Entonces, a pesar de, o sea, no puede ayudarlos mientras estén vibrando ahí. Y los abandona, pero al abandonarlos quedan en sus propias almas muy mal situados. Y esto que ellos hacen al final alimenta en la luz astral pues todas estas cosas que al finalmente hacen que el mal sea más poderoso. Bueno, muy a grosso modo podríamos tener todo un debate del contenido, pero para eso tendríamos que hacer una mejor redacción de lo que dice
el 3 veces grandes Hermes. Continuando con esto, el Sutra del Corazón de la perfección de la sabiduría, entonces tenemos, me postro ante la triple joya. Así oí alguna vez el Bhagavan, estaba en la montaña llamada Pico de Buitre. Esta es cómo aparece en el libro. Ya lo leímos hace un momento, pero vean ustedes en el libro del Sutra del Corazón o Perfección de la Sabiduría de las ediciones Mahayana, aparece así. Y entonces con mucha calma ustedes pueden tratar de aprender la versión en tibetano y después pueden escuchar, porque en YouTube ya están estas obras, cuáles son las entonaciones y muy poco a poco y con mucha paciencia pueden ustedes disciplinarse para poder cantar esta invocación, como se canta, o pueden hacerlo en idioma inglés, porque en Copán también tienen esto traducido al inglés, o pueden hacerlo en castellano, en España también se ha traducido al castellano a través de la Casa Tíbet, me parece, o etcétera. En general, o sea, existen estas obras, de hecho esta obra es en castellano. Bueno, y aquí tenemos entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokitesvara Bodhisattva, el Mahasattva, cómo debería adiestrarse al hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar con la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo el Arya Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva y respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla. Así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Aquí está invitando a que se observen estas frases y se entienda la aparente paradoja que hay en el mundo físico, pero la aparente continuidad natural que hay en la parte metafísica. Hay que estirar entonces los modelos físicos para tratar de llevarlos hacia las partes más metafísicas. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. En el nivel máximo de altitud, en el nivel máximo en donde se pierde la densidad y la parte vibracional es más sutil, entonces todo se pierde desde el punto de vista del contenido, es decir, son vacíos. Del mismo modo, la sensación, discriminación, factores de composición y conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni complejos, porque están en la unidad. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia, no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, no hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elementos en la mente, ni elemento en la conciencia mental. No hay ignorancia ni extensión de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento, ni extinción de la muerte, puesto que no existen. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino, no hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Es decir, todas las formas que conocemos en las porciones inferiores de la vibración desaparecen en la parte más sutil, en la parte más elevada de la totalidad. Luego se reza esta parte de acá, dice así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente, sin oscurecimiento ni miedo, moran ahí. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 ejemplos, de modo manifiesto y completo, despiertan la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. ¿Por qué dice acá entonces del desconocimiento y miedo y así transcurren los errores y alcanzan la meta del nirvana? Hay que recordar que cuando empezamos la charla esta, habíamos puesto este esquema. Vamos a repasarlo para poder entender. Aquí está. En este esquema, entonces, tenemos en esta zona, en el mundo de la no forma, está aquí en el plano búdico de intuición y tiene que ver entonces con un poco de lo que sería la parte del plano nirvánico, en donde ya aparecen de lleno la parte de la no forma. Y en la parte de abajo una forma súper sutil, una forma menos densa, una forma muy densa. Y este es el mundo visible. Y esto ya lo habíamos puesto, pero era para entender un poco que la elevación hasta los planos máximos después de lo que sería el plano mental, entrar en el plano búdico de intuición y acariciar, rozar o tener un poco de cuando se asoma la cabeza el famoso prisionero acá, entonces tiene un pequeño toque de la parte átmica nirvánica
en donde ya esta oración tiene sus efectos. Bueno, esta es la famosa Dermes Trimegisto y este es el Sutra del corazón de la sabiduría. Entonces el poder de Buda, el venerable Sariputra, preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, cómo debería traerse al hijo. Bueno, esto ya lo vimos. Eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Al rezarlo, al hacer una oración colectiva en un grupo, esta oración colectiva produce un efecto vibracional único y entonces la persona de alguna manera absorbe parte del contenido, de este sonido con contenido que se está diciendo y encuentra que en su interior vive esa totalidad en donde las formas ya no existen. Bueno, Sariputra así debe adiestrarse en la profundidad perfección de la sabiduría del Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, al Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los tagatas se alegrarán. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradivaputra, Arya Avalokitesvara, Bodhisattva, Mahasatva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos y asuras y Ansavaras se llenaron de júbilo y alabaron las palabras de Bhagavan. Y así termina el Arya Bhagavati, etcétera, etcétera, de lo que es el Sutra del Corazón. Aquí está, según el Sutra del Corazón, un poco más de explicación. Lo pueden ustedes ver en YouTube. Pueden ver cómo funciona esta cómo se reza y cuáles son la entonación. Y es una de las obras cumbres máximas, de las más desarrolladas, de las más sofisticadas, de las más puras que se enseñan normalmente en los monasterios budistas tibetanos. Bueno, vibraciones y correspondencias. Seguimos sobre el mismo tema de sonido, pero ahora nos vamos a meter con algunas otras cosas. En la revista Panamericana salió un artículo que análisis de correspondencias a través principalmente del análisis de fragmentos del capítulo que se llama Some Papers of the Bearing of Occult Philosophy of Life, que aparecen en la última parte de la Doctrina Secreta, tomo 3, de la edición de 1897. Entonces, en esta obra que la completa Annie Besant, la obra cuyos esquemas van a ser utilizados para el desarrollo, pertenecen al volumen 3 de la Secreta, publicado por Annie Besant en 1897. Este material tiene aclaraciones importantes sobre una gran cantidad de temas. Sin embargo, al haber sido publicados años posteriores a la muerte de Blavatsky por Annie Besant, muchos filósofos o algunos han reaccionado con críticas hacia la obra. Por lo tanto, es necesario compartir las opiniones de lo que se dijo acerca de este volumen. La primera opinión, entonces, prometió un tercer volumen proyectado un cuarto. Esa promesa de la Sociedad Teosófica de Puebla, México, repitió el volumen 2. Quedaba algo de material sobrante en el volumen 1, tal como yo lo había concebido originalmente, pero parece que se ha escrito relativamente poco al respecto. Cuando Annie Besant trató de encontrar el material inédito, pudo localizarlo y había pretendido la continuación del libro, lo poco que encontró lo combinó con algunas instrucciones que Blavatsky le había dejado por escrito y con ese material sin duda se hizo una especie de mezcolanza. Bueno, estas son algunas de las críticas. Sin embargo, otros hablan muy bien de que esto es perfectamente aceptable, el que Annie Besant haya podido reunir todas estas papeles y elementos que le dio HPB para poder generar esta obra ulterior. Entonces, se considera explicativa, añadiendo la proporcionalidad cuántica de la energía. Bueno, esto como forma parte de un artículo, no lo voy a ver con tanto detalle y ustedes lo pueden revisar en la revista Panamericana de Teosofía, que salió en el número 3. En la versión de la Doctrina Secreta del 87 se explica la correspondencia entre colores, sonidos y principios. Dice HPB, quienes hayan leído nuestro segundo volumen recordarán que estos 7 principios se derivan de las 7 grandes jerarquías de ángeles o Diyanchoanas, que a su vez están asociados con colores y sonidos y de forma colectiva con los logos manifestados. En la música eterna de las esferas, fíjense lo que dice, la música eterna de las esferas, encontramos la escala perfecta correspondiente a los colores y el número determinado por las vibraciones de los colores y el sonido que subyace en cada forma. Es decir, cada forma tiene un sonido, que puede ser armónico, disarmónico, y que mientras más sutil sea, será un sonido más armónico.
y guía a cada sonido. Encontramos en resumen el universo manifestado. Las formas del universo manifestado tienen una vibración armónica. Los colores de este universo tienen una dispersión armónica. Y los sonidos tienen las vibraciones también armónicas. Porque si fuera disarmónico sería caos. Podemos ilustrar estas correspondencias mostrando la relación de correspondencias del color y el sonido con las figuras geométricas que expresan las etapas progresivas del cosmos con K, es decir, el cosmos manifestado más allá del sistema solar. Tenemos entonces aquí los principios, los colores, las notas musicales, los números y los estados de la materia. Y con esto ya tenemos entonces un principio de correspondencias. Pero el estudiante ciertamente estará expuesto a confusión si al estudiar los diagramas no recuerda dos cosas. Uno, que nuestro plano, al ser un plano de reflexión y por lo tanto ilusorio, las distintas notaciones se invierten y deben contarse de abajo hacia arriba. La escala musical comienza de abajo hacia arriba, comenzando con el do profundo y terminando con la escala musical octavada hacia arriba. Este kama rupa correspondiente al do en la escala musical, el contenedor de todas las potencialidades de la materia, es necesariamente el punto de partida de nuestro plano, es el do más bajo. Además comienza con la notación de cada plano, como corresponde a la materia de ese plano, y como sabemos, todos los sonidos se octavan, es decir, de acuerdo a los hercios que tienen. Cuando termina el do, re, mi, fa, sol, la, si, después del si sigue el do octavado, es decir, sigue el mismo sonido, pero en un tono vibracional más alto. Antes del esquema de HPV comenta lo siguiente: la escala musical y los colores, de acuerdo al número de vibraciones, proceden de la materia más gruesa, y también del espíritu. La escala musical y los colores, según el número de vibraciones, proceden del mundo de la materia densa, y entonces con todo esto hace este esquema. Entonces tenemos aquí chaya, la sombra, el doble, el color es el violeta, las notas musicales es la si, la última nota, los números 7 y 1, es decir, si se ve de arriba para abajo, de abajo para arriba, y el estado de la materia es el éter. El éter corresponde al chaya, al doble, al violeta, a la nota si, y al número 7 si se ve de abajo para arriba, o al 1 se ve de arriba para abajo. El mana superior entonces tiene el color índigo, su nota musical es la. Los números son el 6 descendente y el 2 ascendente, y aquí tiene entonces todo el estado crítico que tiene que ver con la mente. Este higher manas, el mana superior, que es en donde está la mente con la que estamos nosotros dando esta conferencia y comprendiéndola, es muy peculiar. La nota que lo resume es la nota la. La nota la de la parte intermedia de las escalas musicales es la que decidieron usar los Ericsson cuando hicieron los primeros teléfonos. Dijeron qué sonido quieren que tenga el sonido, entonces escogieron la letra la, que está octavada más o menos a la mitad de la escala. Y ustedes descuelgan un teléfono de los antiguos y suena esa es la. También es la nota con la que se afina una orquesta. Es la misma nota la de la mitad de la escala, porque los instrumentos más densos pueden darla si se afinan hacia arriba, y los instrumentos más útiles pueden bajar. Digamos, es la nota que puede dar todos los instrumentos de una orquesta sinfónica. Como sabemos, las orquestas sinfónicas ocurren en el momento en el que crecen las ciudades europeas, porque al principio eran orquestas de cámara, pero cuando se hacen los teatros más grandes y no había micrófonos ni megafonía, entonces empezaron a multiplicarse los instrumentos, a ponerse muchos de los mismos instrumentos, y empezó a escribirse la maravillosa música sinfónica que todos conocemos. Y los conciertos, que los conciertos es música sinfónica para algún instrumento. Todo eso al final tiene que ver con la entonación que hace la famosa letra la. Luego tenemos el auric envelope, el huevo áurico. Su color es azul. La nota musical es sol, el número descendente 5, el número ascendente 3, y tiene que ver entonces un poco con el vapor. Abajo tenemos al manas inferior, ese es verde, su nota musical es fa, y aquí se empatan los números descendentes y ascendentes, y tenemos el estado crítico central, es el estado donde nos moveremos hacia arriba o hacia abajo. Abajo tenemos al alma espiritual o Buddhi, el color es amarillo, la nota musical es mi, el número descendente 3 y el ascendente 5, y su elemento es el agua. Más abajo tenemos al prana o el principio de vida, es decir, el principio vital, la vitalidad. El color es naranja, la nota musical es re, los números descendentes 2 y ascendentes 6, y otra vez tenemos un estado de criticismo mental, es decir, de análisis mental. Y finalmente el kama rupa, que es en la parte de la vida animal, tenemos el color roja asociado a kama,
La nota musical es do, que es la primera de todas, la más baja, y en los números descendentes es el 1 y en los números ascendentes es el 7. Y el estado de la materia es el agua cristalizada, es decir, el hielo. Este es, entendemos, una pequeña probadita mínima de las correspondencias de los múltiples estados que hay, porque entendemos que cada una de estas en realidad tiene muchísimas subdivisiones. Y estas subdivisiones podemos volverlas a poner en un plano de correspondencias que es inimaginable para las limitaciones que tenemos con la mente que actualmente utilizamos, pero como probadita no está mal. Es decir, estamos viendo que esto, aunque encierra una sabiduría mucho más profunda, en realidad estamos viendo lo interesante es que podamos definir las correspondencias. Es decir, que todo está de alguna manera vinculado con otras cosas y desvinculado con otras. Por lo tanto, utilizando este esquema podemos dibujar los principios interiores del ser humano con mayor precisión, en el entendido de que al hacerlo, de esta forma revelada por HPV, producirá una mejor atención, una mejor vibración, una mejor comprensión de la naturaleza interior de cada ser humano. Lo siguiente es el esquema donde aparecen los principios interiores del ser humano, atendidos los factores explicados en esta profunda obra del 97, que recoge explicaciones más precisas de las que HPV enseñó en sus últimos días a aquellos que fueron sus privilegiados estudiantes. Tenemos el cuerpo físico en negro, como ya lo había anticipado en esa progresión. El chaya doble etérico está en morado, el prana es naranja, el buddhi es amarillo, el mana superior es azul, el huevo áurico es, siempre se me olvida cómo se llama ese azul, el índigo. Y aquí tenemos los colores reales, el manas inferior que es fa, el kama que es el do, y entonces la síntesis del cuadro, si se puede ver a través de esferas, y en la parte de arriba el atma, y entonces entendemos que el ser humano tenía de manera no útil, como la glándula pineal o lo que fuera, la estructura cerebral necesaria, física y metafísica, para unir a las partes bajas con las partes altas, y entonces cuando viene ya el Mahat, de alguna manera vincula las dos a través de un contacto de la antakarana, y salen las cosas que ya hemos visto en las partes anteriores, solo que ahora con los colores apropiados, es decir, con los colores que dice el ocultismo. Un nanómetro es igual a una millonésima fracción de un milímetro. Aquí estamos hablando entonces de la realidad micro, así como tenemos los kilómetros y los años luz que vimos en la conferencia que dieron el domingo, y después de los años luz a la 100, que son los Googles, y luego los años luz a la 100, es decir, los Googles multiplicados por sí mismos, que son los Googleplex, para poder medir lo grande, que nos queda muy grande y es muy difícil de imaginar. También tenemos todo un universo hacia lo pequeño, y eso lo medimos a través de nanómetros, porque es la millonésima fracción de un milímetro, es decir, algo inimaginablemente pequeño. Pues también tiene sus colores en los nanómetros. El rojo tiene entonces una frecuencia en nanómetros, como eran de 618, 780 nanómetros. El naranja tiene también otra distribución de 581 a 618, y ahí llegamos hasta el violeta, de 380 a 427. Entonces, estamos subiendo desde el violeta hasta el rojo, como sabemos, que son los mismos colores del espectro solar, por debajo del violeta el ultravioleta y por arriba el infrarrojo. Bueno, tenemos ahí al naranja, amarillo, verde, el ciano, el azul primario y el azul. Bueno, esto es entonces en el mundo diverso, hay diferentes niveles de densidad y sutileza, como lo enseña la doctrina secreta. Por lo tanto, vamos a observar una dispersión de las medidas en cada una de esas zonas. Es decir, cada color ubica un patrón determinado, un espacio-tiempo, un estado vibracional, pero sobre todo también una medida dentro de la estructura del espacio-tiempo. En cuanto a la diversidad de nanómetros asociados por los colores, podemos observar una dispersión interesante que es esta. Bueno, las escalas musicales con las notas y sus sostenidos tienen también un estatus natural de vibración que en el espacio manifestado producirá una entonación apropiada. Aquí viene una de estas peculiaridades extrañas. Tenemos las 7 notas musicales, que todas son armónicas, dependiendo de cómo se combinen. La armonía clásica es do, mi, sol, do, es la unión de estas 4 notas produce siempre un sonido estético, un sonido armónico, y cuando se mezcla con otras armonías se hace ya una composición musical. Entonces, las escalas musicales que tienen sus notas y sus sostenidos o sus bemoles, esta es la peculiaridad, porque entre el fa, por ejemplo, entre el do y el re, está el do sostenido, que es un sonido también armónico, que no es ni do ni re, es un término medio, y re tiene un sonido hacia abajo, que no es do, pero es el re bemol, es decir, hay una frecuencia en donde cada nota baja, no lo suficiente para llegar a la otra nota, pero se queda en una versión intermedia que sirve y tiene un sonido armónico, o la nota anterior sube, son los sostenidos y los bemoles.
En este cuadro aparecen solo los sostenidos, porque ya vimos que los sostenidos y los bemoles son prácticamente lo mismo desde el punto de vista vibracional, dependiendo de cómo se vean. Entonces tenemos do sostenido, re sostenido, mi. Entre mi y fa no hay sostenidos. Luego tenemos fa sostenido. Luego tenemos sol, el sol sostenido, la sostenido, el si, y después del si tampoco hay sostenido y sigue el do. Es decir, en las 7 escalas musicales hay 7 sonidos originales, naturales, y 5 sostenidos. En total entonces son 12 sonidos. Y estos 12 sonidos tienen su propia longitud de onda que aparece ahí en este cuadro. Y aquí tenemos las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, etcétera, y como en un pentagrama, que es la forma como los músicos leen la música, se van entonces poniendo para que el músico, después de leer esto, pueda ubicar en su instrumento la nota que ahí se le está pidiendo. En cuanto a las notas musicales, estas se dividen entre su dispersión en hercios. Se divide en hercios, una unidad internacional de medida, donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. Entonces, un hertz es un ciclo por segundo, y en su forma más básica, la frecuencia es cuántas veces se repite algo, es decir, cuántos hertz tiene. Entonces aquí tenemos el fa, en la siguiente escala es 21.82 hercios, la siguiente con diferente nivel de sutileza, pero con la misma entonación, es de 43.67 hercios, etcétera. Es decir, nosotros podemos medir a través de hercios cuáles son las formas de las notas musicales, y es lo que hace la música que se hace por computadora. Se buscan los tonos vibracionales exactos y se produce la música. Dicen muchos musicólogos que esta música está perfectamente entonada, pero como que no tiene alma. El alma es el extra que le da el performer, el artista, cuando está tocando el instrumento. Y le da una peculiaridad que va mucho más allá de que la entonación sea la adecuada. Y ahí aparecen ya otro tipo de cuestiones que, bueno, no viene al caso aquí mencionar, pero estamos hablando de esta complejidad que se hace más compleja cuando hablamos de los aspectos metafísicos. Bueno, si movemos el punto de percepción, ahora vamos a tratar de mover un poco, como si estuviéramos en la teoría de la relatividad, los puntos de percepción. Y si movemos el punto de percepción y ahora miramos como si fuéramos una serie de principios circulares superpuestos, los principios aparecerán en forma ascendente hasta llegar a una eventración final que es el atma. Se verá como una capilla circular en donde la parte final es un espacio peculiar ascendente. En las visualizaciones conviene mucho esta imagen, porque acuérdense que vamos a profundizar sobre nuestro Padre en secreto, entonces tenemos que ver a nuestro espacio físico como un círculo negro, y después vienen los colores que ya sabemos, el doble etérico que es violeta, después viene prana que es naranja, que ya lo vimos, después viene kama que es rojo, después viene mente inferior que es verde, el mana superior que es azul, después viene buddhi que es amarillo, después viene el huevo áurico que es de este color azul diferente que siempre se olvida cómo se llama, y al final llegamos a la parte superior del principio átmico. Entonces, cuando nosotros vemos hacia adentro y observamos a nuestro Padre en secreto y hacemos un túnel, le damos profundidad al túnel, es más fácil entonces construir el puente para llegar a él. Algo muy interesante es lo que corresponde a los séptuple. No solo es numérico, es decir, como lo hemos visto en las notas musicales que se octavan hacia arriba y hacia abajo. Todas las correspondencias, al nominar sus 7 números que corresponden a cada número, es decir, el número total del primero y segundo y dividirlo, no solo tenemos 7 números, sino que cada número tiene un nombre y es idéntico a la fuente madre inmediata. En otras palabras, se utilizan los principios inferiores del ser humano, que sabemos que inician con Atma y siguen en orden sucesivo con Buddhi, dos manas, etcétera, etcétera, que es como aparece en este pequeño dibujo. Y bueno, aquí tenemos lo mismo, el esquema original en vertical, el horizontal del mismo esquema para poder apreciar las subdivisiones. Se puede ver la secuencia de principios y colores. Después, dentro de cada principio, tenemos el rojo, y aquí están pues los 7. El rojo tiene 7 derivaciones, que sería el rojo violeta, el rojo índigo, el rojo azul, etc. Luego tenemos al naranja, que también se divide en 7, y cada uno de estos se vuelve a dividir, es el rojo, violeta, violeta, el rojo, violeta, índigo, el rojo, violeta, rojo, etc. Y así es como se va haciendo cada vez más sofisticado esto. Por eso es que es tan complejo entenderlo. Y este es un primer esquema de una primera subdivisión para que nosotros podamos imaginar que esto sigue, no ad infinitum, pero sí sigue en una profundidad impresionante, en donde las mezclas posibles que existen de todo esto son enormes, tanto para el caso del pensamiento como para el caso de los colores, como para el caso de las vibraciones, etcétera, etcétera. Al final del día todo es vibración, o más sutil o más densa. Todos son sonidos, todos son espacios, habitaciones, clústeres, y nosotros vamos continuamente hacia ellos. Cuando pensamos lo que pensamos,
Las vibraciones más altas corresponden a principios más altos, Atma, Buddhi, mente superior, y sucesivamente van haciéndose más densos hacia abajo. Bueno, la vibración ocurre en todo el universo manifestado y por lo tanto también en el hombre. La ciencia avanza desde hace mucho en definir y medir la vibración, investigando también en sus efectos en el universo y en el hombre. Bessan en el 97 comenta que la materia es viva, así que no es válido eso de que hay materia inorgánica y orgánica, todo es orgánico. Yo lo había dicho HPV, también lo refuerza aquí, Annie Bessan. Y así podemos afirmar que no hay fuerza sin materia, ni materia sin fuerza. Una y otra están unidas en indisoluble maridaje. Se halla en continuo movimiento, tomando forma bajo cada estremecimiento o vibración de vida y adaptándose a cada cambio de movimiento. Un ejemplo es el de las vibraciones moleculares. El enlace covalente se comporta como un muelle. Si la molécula es diatómica, es hidrógeno con hidrógeno, los átomos se mueven en una dirección única, aproximándose y alejándose. A este modo de moverse se le denomina tensión vibracional. Las moléculas triatómicas, por ejemplo el CO2, que es un carbono y dos oxígenos, tienen dos movimientos de tensión simétrica. Los dos oxígenos se acercan o se alejan del carbono. Tensión no simétrica, o un oxígeno se acerca al carbono mientras el otro se aleja. Es decir, todo se mueve en armonía. Cuando la armonía se rompe, se separan los principios. Y esto lo estamos viendo a nivel atómico, a nivel de moléculas, pero podemos verlo a nivel ya incluso de cuerpos. Hay un cordón que ata todo esto, que ya sabemos que se le ha llamado de muchas formas, y que hay alguien muy vinculado a esto, que es el Rupert Sheldrake, pero hay otros también investigadores que han hablado del famoso núcleo este que mantiene unidas a las moléculas por una situación que se desconoce o que desconocían los científicos que lo describieron, porque ya vimos que los científicos van siempre mucho más alejados y abajo de lo que el ocultismo nos puede ir revelando. Un ejemplo de vibración en el plano físico es el movimiento armónico sencillo, se llama, perfectamente explicado por White. El movimiento más sencillo que puede existir es el movimiento en una sola dirección de una masa controlada por un resorte único. Si se aprieta o desplaza hacia afuera el resorte, al quitar la fuerza, tenderá a volver a su sitio original. Es algo parecido a lo que es el estrés. El estrés es la resistencia que opone un cuerpo a ser roto y regresa siempre a su estado original. Entonces tenemos acá lo que sería la fuerza del movimiento armónico sencillo. Para mantener los equilibrios, cuando se excede la fuerza que es capaz de resistir el resorte ya no va a regresar a su estado original. Entonces hay un defecto que puede ser leve, mediano o grave, o puede ser ya un defecto total, en cuyo caso el resorte desaparece porque se pega al otro, termina la fuerza entrópica y hablamos de la muerte de un sistema. Pero digamos que la gran mayoría hacemos desajustes y estos regresan normalmente al estado original, salvo que a través de la vejez estos regresos ya no son siempre iguales, siempre hay una especie de deterioro de la posibilidad de elongación de este piso y techo que existe en el entorno de lo que es la vida de cualquier ser humano. Bueno, aquí comentan lo siguiente. La energía que actúa detrás de la manifestación material del cuerpo y sus funciones, capacidades, está compuesta por un sistema de energía complejo, sin el cual no podría existir el cuerpo físico. Este sistema energético está formado por tres componentes fundamentales: los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos, los chakras o centros energéticos y los nadis o canales energéticos. Ojo, entonces tenemos los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos, los chakras, que son como nodos, centros energéticos, y los nadis o canales energéticos. En este sistema sabemos que los nadis son los responsables de que el doble etérico produzca, genere, emane o pueda crear al cuerpo físico en este plano. Y sabemos que son muchísimos, los nadis no son 2 o 3, son muchos, 72,000, se habla de 72,000 como mínimo. Es decir, estamos llenos de chupones internos a través de los cuales se expresa esto que es el cuerpo físico. En este sistema, los nadis constituyen una especie de arterias intangibles. La palabra nadi procede de sánscrito y significa tubo, vaso o arteria. Su función consiste en conducir el prana, es decir, la energía o energía vital, a través del sistema energético no material. En la filosofía antigua existen referencias a estos centros de energía, a los cuales se les llamaba padmas, y chakras, aunque el chakra vamos a ver que es otra cosa, y padmas o lotos o plexos. Takar en el 83, citando a los aforismos de Patanjali, comenta lo siguiente. Estamos viendo aquí algunos científicos que han bebido de la teosofía y que por lo tanto hacen con mucho tacto y mucho cuidado explicaciones y tacto y cuidado porque no desbaratan el conocimiento, pero le meten un mínimo
protocolo de interpretación para tratar como de entender con mayor facilidad lo que trata de explicarse. Entonces, Thakar, citando los aforismos de Patanjali, comenta lo siguiente: se da el nombre de Padmas a los diversos plexos, chakras, lotos formados por nervios y ganglios en distintas partes del cuerpo. Crece generalmente que son en número de 7 y son denominados Adana, situado en el ano, Adhisana, en el ombligo y el miembro viril, Manipura, en el ombligo, Anahata, en el corazón, Vichudi, en la garganta, Ajana, entre ambas cejas, Sasara, probablemente en la glándula pineal, y Manilal Divedi, comentarios de los aforismos de Patanjali citados por Thakar. Esto tiene que ver ya con la formación de los nadis emigrados hacia lo que serían los chakras. Y ya vemos que bueno, hay libros ya muy especializados sobre los chakras, que vamos a ver más adelante, por cierto, cuando lleguemos a la parte de energía, vamos a ver el libro de Leadbeater sobre puro chakra. Y vamos a ver los nadis, no hay un libro específicamente que desarrolle nadis, hay que rastrearlo de un montón de los libros teosóficos y de los libros antiguos para poder generar una explicación razonablemente profunda acerca de lo que son los nadis, y sí tenemos el libro que habla de los chakras. Por lo tanto, entonces, de cuerpos materiales, chakras y nadis, lo vamos a ver más adelante con mucho más detalle. En relación a la vibración del electromagnetismo, existen desde hace mucho tiempo investigaciones creativas que relacionan incluso los campos completos del arte. Jones, en el 91, hace un análisis de la obra Musique de Couleurs de Lefebvre. Comenta que la esencia de este libro fue mostrar la posibilidad de una música de colores, análoga a la música de los sonidos. ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Bueno, es que una constelación de colores que es agradable a los sentidos y que expresa un contenido es parecido a una sinfonía musical. Las discusiones generales son sobre los efectos de esta vibración. Entre otras, Mondragón comenta que existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas en función de su longitud de onda, que se propagan de diferentes formas. En el 1900, el físico alemán Max Planck afirmó que la radiación era emitida en forma de cuantos paquetes de energía con frecuencias determinadas que más tarde Albert Einstein los llamaría fotones. Bueno, esto es ya lo que la ciencia hace, pero bueno, pues va lento en relación a las cosas que el ocultismo comenta. Bueno, aquí tenemos los efectos humanos de Sherrick. Experimentos investigan el papel de la piel y los tejidos subyacentes como un sistema mecánico que produce la forma habitual en forma de B de la curva de sensibilidad de la vibración, todo en función de la frecuencia con la cual se emite dicha vibración. Por eso hay terapias que tienen que ver con los estados vibracionales. Tenemos a lo que hace Félix con todas las fuentes de emisión de vibración y el posible efecto de resonancia que tienen sobre el cuerpo que las registra. Bueno, vamos con la magnitud. Los desplazamientos oscilatorios de un objeto implican alternativamente una velocidad en una dirección y después una velocidad en dirección opuesta. Este cambio de velocidad significa que un objeto experimenta una aceleración constante, primero en una dirección y después en dirección opuesta. La magnitud de una vibración puede cuantificarse en función de su desplazamiento, su velocidad o su aceleración. A efectos prácticos, la aceleración suele medirse en acelerómetros. La unidad de aceleración es el metro por segundo cuadrado. La aceleración debida a la gravedad terrestre es aproximadamente 9.81 metros por segundo, ya sabemos. Para un movimiento senoidal, la aceleración es m sobre s sobre 2. Puede calcularse a partir de la frecuencia, etcétera, etcétera. Todo esto es para hablar de lo que ya la ciencia hace relacionado con las vibraciones. Más abajo me voy a bajar un poco. Las observaciones similares fueron realizadas por Alice Hamilton en cortadores de piedra de Estados Unidos, más tarde por varios otros investigadores. Se han utilizado diversos sinónimos. Es que aquí Lemmy comunicó por primera vez en los que los cortadores de piedra que utilizaban martillos neumáticos en bloques de mármol y piedra en algunas herrerías de Roma sufrían ataques blanqueados de dedos semejantes a la respuesta vasoplástica digital al frío o al estrés emocional descrita por Maurice Raynaud en el 62. Hay efectos de las vibraciones que no son las apropiadas para que el ser humano las tolere. A eso se refiere esta parte. Bueno, cada vibración que producimos es una escanda. Los escandas están íntimamente unidos a las pinturas de la luz astral, que es el medio ambiente de las impresiones, y los escandas son vibraciones relacionadas con el hombre subjetivo u objetivo. Son los vínculos que atraen al ego que se reencarna, los gérmenes dejados atrás cuando este ego entra en el Devachan y que han de ser recogidos otra vez y agotados por una nueva personalidad. Esto ya lo sabemos, esto ya es teosofía más convencional. Un cambio mental o un vislumbre de la verdad espiritual puede hacer convertir repentinamente un hombre a la verdad.
hasta la misma hora de su muerte, creando así buenos escándalos para la próxima encarnación. Los últimos actos o pensamientos del hombre producen un efecto enorme sobre su vida futura, pero aún tendría que sufrir por sus propias culpas, y esta es la base de la idea de un arrepentimiento de última hora. Pero los efectos kármicos de la vida pasada deben continuar, porque el hombre, en su nuevo nacimiento, ha de recoger las impresiones vibratorias dejadas en la luz astral. Los skandhas son kármicos y no kármicos. Pueden producir elementales por un Kriya Shakti inconsciente. Cada elemental lanzado por el hombre ha de volver a él tarde o temprano, puesto que es su propia creación, su propia vibración, y esto es de HPV. Aquí hay varios secretos que podríamos nosotros vocear un poco. Un cambio mental o un vislumbre de verdad espiritual puede ser convertir repentinamente un hombre a la verdad, aunque esté al final de sus días, hasta en la misma hora de su muerte. Aquí lo comenta HPV, creando buenos escándalos para la próxima vida. Los últimos actos de pensamiento del hombre producen un efecto enorme sobre su vida futura. O sea, todo es importante, pero los últimos actos, cuando estamos a punto de morir, son mucho más importantes. Pero aún tendrá que sufrir por sus culpas. Es decir, son muy importantes, van a tener efectos, pero no van a quitar el karma que tenga que vivirse. Es decir, las culpas, porque esa es la base del arrepentimiento de última hora, no quita o no limpia o no impide el que el karma entonces se manifieste en una siguiente encarnación como una devolución de las vibraciones producidas previamente por el hombre que las ha generado. Todo es ligado, aunque aparentemente esté separado. Estamos en correspondencia, no somos seres aislados. Nuestros principios están emparentados con principios externos de máxima importancia. Bueno, y aquí de Leadbeater es indudable que un hombre puede acumular su magnetismo en un objeto, de tal suerte que su grado especial de vibración irradiará a este objeto. De igual modo que la luz irradia al sol. Naturalmente, la influencia comunicada puede ser buena o mala, benéfica o dañina, según sea el carácter o designio del magnetizador, es decir, del hombre que ha magnetizado sus cosas. Cada persona tiene su... Y cualquier objeto que haya estado largo tiempo en contacto con él estará saturado de estas vibraciones. Y puede a su vez irradiarlas o comunicarlas a otras personas que lleven dicho objeto o se lo pongan en el íntimo contacto consigo. Esto es lo que se llama en los templos tibetanos, las reliquias de grandes avatares, de grandes monjes, se guardan en una estupa, y en esa estupa van a rezar, dando vueltas, y en esas vueltas se sabe que el magnetismo está ahí. Ahí hay un magnetismo, y las personas que van rezando alrededor de estupa tratan de conectarse o tratando de igualar al gran avatar que ha dejado ahí reliquias propias. Los seres humanos tenemos diferentes ubicaciones dependiendo de la manifestación séptuple. Y aquí en el último frase de Leadbeater en Vislumbres de Ocultismo: así, al pensar con existencia en una forma concreta, se emiten ondas etéreas que al herir al cerebro de otra persona tienden a reproducir en él la misma imagen. Pero no es la imagen misma lo que se transmite, sino el número de vibraciones que la han producido. Este proceso tiene mucho parecido a la telegrafía sin hilos. Lo propio ocurre en las impresiones de naturaleza emocional o pasional. Una persona emite una fuente de cualquier clase que es irradiada a cierta especie de vibración astral que tiende a reproducir el estado de sentimiento en otras personas. Lo mismo que sucede con la expresión, las expresiones verbales viajan a través sin tener una forma por lo menos perceptible, pero una vez alojadas en el cerebro receptor, empiezan a producir la imagen de aquello que se nos ha explicado. Entonces, esto pasa de una manera clarividente, como lo está explicando aquí Leadbeater. Es decir, el tema de vibración es un tema complejo, es un tema que hay que verlo con cuidado, y entra dentro del marco de estudio de lo que es los efectos del sonido en las cosas que hacemos, para bien o para mal. Bueno, y aquí vamos a entrar ya a los famosos vehículos de la energía. Estamos con energía vibracional. Bueno, todas las fuerzas dinámicas, es decir, las fuerzas, los movimientos que atienden a sus causas. Acuérdense que lo otro que se ve en la física, aparte de la dinámica, es aquellos movimientos que no son derivados que no atienden a sus causas. Es el puente encargado de transmitirla a la materia propiamente dicha. Entonces, nosotros pensamos que es el aire, viajan por el aire, pues en realidad viajan por el éter. Si se retira el éter, se retiraría la fuerza o energía que tienen estas cosas. El éter es el agente en sus estados sutiles y agente o instrumento o vehículo en sus estados densos. Es ambas cosas. Toda fuerza es vibración etérea, que tiene que ver con el éter. Ahora vamos con la energía. Y aquí vamos a entrar ya, me parece que con los chakras de Leadbeater. Este es el libro de Leadbeater de los chakras.
Vamos a hablar ahora de las formas de energía más a nivel humano, ya que hicimos un repaso general de algunas de las oraciones y el efecto que tiene, y la forma como deben hacerse, y la forma como llegan a los receptores, y todo lo que ya hemos analizado en esta clase. Vamos a entrar inmediatamente después al libro de los chakras de Leadbeater, porque ya habíamos visto que en la subdivisión estaban ahí los nadis, los chakras, y en general lo que energiza a un ser humano en particular. Vamos a dejar hasta acá, si les parece, la clase. Ya avanzamos varios slides y vamos a dejar el tema para preguntas.